Vamos a revisar el ejercicio 18 de la página 205 del libro de física de cuarto año de Libret. En ese ejercicio hablan de tres masas ubicadas, la masa 1 en el plano cartesiano sobre el eje Y, este sería el eje Y, en el punto 0,4. Aquí está el punto 0,4. La masa M2 ubicada en el punto 2,4. Acá está en el punto 2,4. La masa M3 ubicada en el origen, sobre el origen. Se quiere saber la fuerza resultante sobre la masa 3 de la masa M1 y M2. Acá yo puedo dibujar la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Esta sería la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Y acá, voy a poner más pequeño, sería la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Cada una de las fuerzas las tenemos que calcular a través de la fórmula de gravitación universal, la ley de gravitación universal. Calcular la fuerza de atracción entre dos masas usando la fórmula en donde habla de la atracción entre dos masas, ¿verdad? Pero antes de poder hacer eso, para esa fórmula, yo necesito esta distancia. La distancia de 2 a 3. Esa distancia la puedo encontrar utilizando Pitágoras, viendo acá, voy a hacer acá, el triángulo. Este triángulo es 2 en su base, acá está, 2, y en su altura, 4. Y entonces esto sería la distancia 2, 3. A través de Pitágoras sería 2 a la 2 más 4 a la 2. Y eso me da raíz de 20 o 2 raíz de 5. Raíz de 20, 2 raíz de 5. O con decimales también se pueden sacar. Solo que de esa manera se va a simplificar un cálculo cuando se calculen las fuerzas ahorita. Ok, una vez que se tiene esa distancia, vamos a colocarle acá, que esta distancia ahora entonces es 2 raíz de 5. Es la distancia 2, 3 o 3, 2. La hemos calculado a través de Pitágoras. Fíjense que también es importante cuando vayamos a calcular las componentes, trabajar la trigonometría y necesitamos el seno y el coseno de este ángulo. Si yo trabajo por trigonometría, este ángulo estaría aquí, en este triangulito pequeño, y por trigonometría, el coseno de ese ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, 2 raíz de 5, que es lo que acabo de calcular. Entonces el coseno de ese ángulo es raíz de 5 sobre 5. Raíz de 5 sobre 5. Y el seno de este ángulo, que es este ángulo que está acá, será el cateto opuesto, 4 sobre la hipotenusa, que es la distancia 2, 3, 2 raíz de 5. Eso me da 2 raíz de 5 sobre 5. Fíjense que ya tengo seno y coseno y la distancia 2 raíz de 5. Yo voy a guardar por acá esos valores. Coseno del ángulo es raíz de 5 sobre 5 y el seno del ángulo es 2 raíz de 5 sobre 5. Tengo seno y coseno del ángulo. Sin necesidad de buscar el ángulo, necesitamos básicamente el seno y el coseno. Este es el eje X. Ok, entonces la fuerza 1, 3 está dada por la constante de gravitación universal, por la masa 1, por la masa 3, entre la distancia 1, 3 al cuadrado. La distancia 1, 3 es 4.
porque la masa 3 está acá y el punto de acá, esta distancia nos da 4. Entonces, sustituyendo allí todos esos valores y calculando, nos da 6,25 por 10 a la menos 11. 6,25 por 10 a la menos 11 newtons. Recordando que G es 6,67 por 10 a la menos 11. Este sería 3, que sería M1. M1 es 3. M1 es 3. Lo copié mal. M1 es 3, M2 es 4 y M3 es 5. Entonces por acá sería 3, por acá sería 5 y por acá sería 2 raíz de 5 la distancia, perdón, por acá sería 4 la distancia. Luego, para 2, 3, también sería G, la masa 2, la masa 3 y la distancia 2, 3 elevada al cuadrado, que fue lo que calculamos, que es 2 raíz de 5. Aquí 2 raíz de 5 al cuadrado me da 20 y la masa 2 es 4 y la masa 3 es 5, 5 por 4 20, 20 entre 20 pues es 1, me queda G, por lo tanto F23 me da 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante de G, de gravitación. Ya tengo las dos fuerzas. Luego debo encontrar la componente X de F23 y la componente Y de F23. Esas componentes las encuentro utilizando el módulo de F23, que es lo que acabamos de encontrar, por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo ya lo encontré, es raíz de 5 sobre 5. Resolviendo esto por esto, me queda 2,98 por 10 a la menos 11 newtons. F23 en Y sería F23, el módulo de F23 por el seno del ángulo. Resolviendo eso me da 5,96 por 10 a la menos 11 newtons. Tengo la componente X y la componente Y de F23. Luego, para encontrar todas las fuerzas resultantes en Y, sería sumar F13 más F23 en Y. La resultante en Y me quedaría 12,21 por 10 a la menos 11 newtons. La resultante en X sería F23 en X. O sea, esta misma. 2,98 por 10 a la menos 11 newtons. Esta misma que acabamos de encontrar. Porque solo está F23 en X. Luego, para encontrar la resultante, sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Componente Y y componente X al cuadrado. Sacando cuentas, esta elevado al cuadrado más esta elevado al cuadrado y sacando raíz, me da 1,25 por 10 a la menos 10 newtons, que es el resultado que da en el libro.